Es una gata rabiosa. Fueron las únicas palabras que Carr pudo exclamar en el torbellino de rabia y de vergüenza que lo invadía. ¡Qué loca estás, gata rabiosa! Cuidado con lo que dices, dijo ella, y sujetándole por el cuello con una de sus manos comenzó a apretarlo de tal manera, con tanta fuerza, que Carr no pudo hacer otra cosa que jadear. Con la otra mano ella tanteaba su mejilla, palpándola como la manera de prueba, retirándolo una y otra vez cada vez más lejos, como si en cualquier momento pudiera dejar caer una bofetada. ¿Qué pasaría, preguntaba al mismo tiempo, si para castigarte por tu comportamiento ante una señorita te mandara a tu casa con una buena paliza? Puede que eso te sirviera de lección para el futuro, aunque no fuese motivo de hermosos recuerdos. Pero me das lástima, eres un chico discretamente hermoso, y si hubieras sabido jiu-jitsu, seguramente me habrías zurrado tú a mí, pero, sin embargo, me tienta terriblemente el darte una bofetada, tal como estás ahora tumbado. Es probable que más tarde me arrepienta, pero si lo hiciese, será mejor que lo sepas desde ahora. Lo haré en contra de mi voluntad, y en ese caso, desde luego, no me conformaré con darte una sola bofetada, sino que te las daré a derecha e izquierda, hasta que se te hinchen las mejillas. ¿Acaso seas un hombre de honor? Estoy casi por creerlo. Te avergonzará seguir viviendo con las bofetadas y te suprimirás del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te has puesto contra mí de ese modo? ¿Es que no te gusto? ¿Es que no vale la pena venir a mi habitación? Cuidado, ahora casi te doy una bofetada sin querer. Pues bien, si hoy te escapas sano y salvo, la próxima vez pórtate con más educación. Yo no soy tu tío, con el cual puedes ser terco, y por otra parte, quiero que sepas, eso sí, que en el caso de que te sueltes sin darte de bofetadas, no debes creer que tu situación presente y el ser abofeteado sean de veras cosas equivalentes, desde el punto de vista del honor. Si creyeras eso, preferiría abofetearte realmente. ¿Qué dirá Mac cuando yo le cuente todo esto? Soltó a Carr al recordar a Mac, y en los pensamientos confusos de aquel, este surgió como un libertador. Carr sintió todavía por unos momentos la mano de Clara en su cuello, por lo cual siguió retorciéndose un poco, aún, y luego se quedó quieto. Clara lo invitó a que se levantara, pero él no respondió, quedándose inmóvil. Ella encendió una vela que había en alguna parte. La habitación se iluminó, y en el techo apareció un dibujo de fantasía azul, formando volutas, pero Carr, con la cabeza apoyada en el almohadón del diván, permanecía tal como Clara lo había dejado, y completamente inmóvil. La muchacha anduvo por la habitación. Su falda crujía alrededor de sus piernas y luego se detuvo un buen rato, seguramente junto a la ventana. Al cabo de un rato preguntó: ¿Se te pasó ya el enfado? A Carl le resultaba muy penoso no poder encontrarse tranquilo en aquella habitación que el señor Pullender le había asignado para pasar la noche. La muchacha iba por ella de un lado a otro, se paraba y hablaba, pero él ya estaba harto de ella hasta lo indecible. Su único deseo era dormir pronto y luego marcharse de allí. Ya ni siquiera le importaba acostarse en la cama, bastándole con aquel diván. Tenía mucha necesidad de estirarse y de bostezar, pero no quería hacerlo delante de Clara. Seguía pues acostado de la misma manera, mirando fijamente hacia arriba y sintiendo como su rostro se volvía cada vez más inmóvil. Una mosca que volaba a su alrededor centelleaba ante sus ojos, sin que él se diera bien cuenta de qué se trataba. Clara se acercó a él de nuevo, se inclinó buscando su mirada, y si él no se hubiera quedado dormido, habría tenido que mirarla. Me voy ya, dijo ella. Quizás más tarde sientas deseo de ir a verme. La puerta que da a mis habitaciones es la cuarta a partir de esta, y está en el mismo lado del pasillo. Pasas, por lo tanto, 3 puertas, y la siguiente que encuentras será la mía. Ya no bajaré a la sala, sino que me quedaré en mi habitación. Me ha fatigado. No es que piense precisamente quedarme a esperarte, pero si quieres ir puedes hacerlo. Recuerda que has prometido tocar algo al piano para mí, pero quizás yo te haya dejado sin fuerzas completamente y ya no puedas moverte. Si es así, puedes quedarte y dormir cuanto gustes. De momento no le diré a mi padre ni una palabra de nuestra riña. Te lo hago constar por si eso te preocupa. Luego, en contra de su aparente fatiga, salió de la habitación deprisa en 2 saltos. Carr se incorporó inmediatamente y se quedó sentado. La postura ya se le había hecho insoportable. Con el fin de moverse un poco fue hasta la puerta y se asomó al pasillo, que estaba muy oscuro. Después de haber cerrado la puerta y echado la llave, se sintió contento. Estaba de nuevo ante su mesa, a la luz de la bujía,
decidió no permanecer más tiempo en aquella casa. Bajaría a ver al señor Pulender y le contaría con toda franqueza de qué manera lo había tratado Clara. No le importaba nada confesar su derrota, y con ese motivo seguramente suficiente pediría permiso para volverse a su casa en algún vehículo o a pie. En el caso de que el señor Pulender opusiese algún reparo a su inmediato regreso, Carl le pediría que un criado le acompañara hasta el próximo hotel, pero era más que raro que se procediese con un visitante tal como Clara lo había hecho. Esta hasta había llegado a considerar una atención prometerle no decirle nada al señor Pulender acerca de la riña, lo cual era como para poner el grito en el cielo. ¿Es que acaso lo habían invitado a una exhibición de lucha romana, de manera que pudiera resultarle vergonzoso haber sido vencido por una muchacha que seguramente se habría pasado la mayor parte de su vida aprendiendo llaves de esa lucha? Y para colmo, quizá fuera Mac quien le había enseñado, que se lo contara todo, pues Mac se mostraría seguramente comprensivo. De eso Carr estaba seguro, aunque nunca había tenido ocasión de comprobarlo efectivamente. Pero Carr sabía también que si Mac le enseñase a él, haría muchos más progresos que Clara. Entonces volvería a aquella casa algún día, puede que sin ser invitado. Examinaría primero el lugar, claro está, el lugar de cuyo conocimiento exacto había obtenido Clara una gran ventaja. Tomaría luego a la propia Clara y sacudiría con ella el polvo del mismo diván sobre el cual ella lo había arrojado hoy. Así pues, solo se trataba de encontrar el camino de vuelta a casa, donde, por otra parte, seguramente distraído al principio, había dejado su sombrero en algún sitio poco adecuado. Desde luego llevaría consigo la bujía, pero ni siquiera con luz resultaría fácil orientarse. Por ejemplo, ni siquiera sabía si su habitación se hallaba en el mismo piso que la sala. Mientras venían, Clara lo había arrastrado constantemente de manera que ni había podido volverse. El señor Green y los criados de los candelabros también lo habían distraído. Resumiendo, en este momento, en efecto, ni siquiera sabía si habían subido por una, por dos o por ninguna escalera. A juzgar por lo que desde él se veía, su aposento estaba situado bastante alto, y por lo tanto Carr trataba de imaginar que habían subido escaleras, pero para llegar a la puerta principal de la casa ya habían sido necesarios subirlas, y además, ¿por qué no había de ser más elevada esta fachada de la casa? Si por lo menos en alguna parte del pasillo se hubiera podido atisbar la menor claridad procedente de alguna puerta, o si se hubiese escuchado una voz lejana, por apagada que fuera. El reloj de bolsillo que le había regalado su tío marcaba las 11. Cogió la bujía y salió al pasillo. Dejó la puerta abierta con el fin de poder al menos volver a encontrar su habitación, en el caso de que la búsqueda resultara infructuosa, y luego, en caso de necesidad extrema, encontrar también la puerta de la habitación de Clara. Para más seguridad, apoyó una silla contra la puerta para evitar que se cerrase. En el pasillo surgió el problema de en dirección a Carr, que naturalmente se dirigía hacia la izquierda. Alejándose de la puerta de Clara, soplaba una corriente de aire débil, pero que hubiera podido apagar la vela fácilmente, de modo que Carr tuvo que proteger la llama con la mano, teniéndose que parar además frecuentemente para que la llama se reavivara. Avanzaba lentamente, por lo que el camino se le hacía doblemente largo. Había rebasado ya largos trechos de paredes que carecían enteramente de puertas. No era posible imaginarse qué había detrás de ellas. Luego las puertas se sucedían unas tras otras. Quiso abrir algunas, pero estaban cerradas y al parecer deshabitados los aposentos. Aquello era un despilfarro de espacio sin comparación, y Carr pensó en los alojamientos de la zona este neoyorquina que su tío prometió enseñarle, y en el que, según se decía, en una pequeña habitación vivían varias familias, y donde el rincón de un cuarto servía de hogar para una familia, rincón en que los niños se agrupaban en torno a los padres, y en esta casa, por el contrario, había cuartos y cuartos que permanecían desocupados y que sonaban a hueco cuando se golpeaban las puertas. El señor Pulender le pareció a Carr un hombre desorientado, descarriado por los falsos amigos y loco por su hija hasta la perdición. Sin duda, el tío lo juzgaba tal cual, y sólo su resolución de no influir en la opinión de Carr, que Carr se formaba de la gente, era culpable de aquella visita y de aquel vagar por los pasillos. Esto es lo que Carr diría a su tío al día siguiente, sin más, pues de acuerdo con sus principios, éste escucharía también gustoso y tranquilamente el juicio del sobrino sobre él mismo. Con todo, ese principio era quizás lo único que a Carr no le gustaba de su tío, pero ni aun ese desagrado era total. Súbitamente se cortó una de las paredes del pasillo y en su lugar se presentó una balaustrada de mármol, fría como el hielo. Carr puso la vela a un lado y se asomó precavidamente. Una ráfaga de oscura oquedad sopló en dirección a él. Si aquello era el salón principal de la casa,
A la luz de la vela apareció un trozo de cielo raso abovedado. ¿Por qué no habían entrado antes por esta antesala o vestíbulo? ¿Y para qué podía servir aquel recinto grande y alto? Parecía encontrarse uno allí como en la galería de una iglesia. Carr casi lamentaba no poder quedarse allí hasta el día siguiente, pues le hubiera gustado que el señor Pulender lo llevara a todas partes y lo ilustrase acerca de todo. La balaustrada, por lo demás, no era muy larga, y Carr se encontró pronto en un pasillo cerrado. En un recodo buscó Carr. Chocó con todo su cuerpo contra la pared, pero gracias al constante cuidado con que llevaba la vela, la salvó, afortunadamente, de caerse o de apagarse. En la vista de que el pasillo no terminaba nunca, que en ninguna parte se veía una ventana que permitiera asomarse al exterior y que nada se movía ni arriba ni abajo, Carr llegó a pensar que estaba dando vueltas continuamente en un mismo pasillo circular y esperó encontrar acaso la puerta abierta de su habitación, pero no volvió a encontrar ni la habitación ni la balaustrada. Hasta el momento Carr había evitado llamar en voz alta, pues no quería organizar un alboroto en una casa ajena y a una hora tan avanzada, pero por último se convenció de que no estaría del todo injustificado hacerlo en aquella casa a falta de alumbrado, y precisamente se disponía ya a lanzar un retumbante exclamación hacia ambos lados del pasillo, cuando al mirar hacia atrás vislumbró una lucecita que se aproximaba. Entonces fue cuando pudo apreciar la longitud del recto pasillo. La mansión era una fortaleza, no una quinta. Fue tan grande la alegría que sintió Carl a la vista de aquella luz salvadora que, olvidándose de toda precaución, corrió hacia ella, apagándose la vela apenas dio los primeros pasos, pero no le dio importancia. A su encuentro venía un viejo criado con un farol que ya le indicaría el camino adecuado. ¿Quién es usted?, preguntó el criado, aproximando el farol al rostro de Carr e iluminando así el suyo al mismo tiempo, un poco rígido por hallarse cerrado por una barba grande y blanca que en suaves rizos le llegaba hasta el pecho. Fiel criado debe ser éste cuando le permiten llevar semejante barba, pensó Carr, mientras contemplaba fijamente cuán larga era y sin sentirse molesto por el hecho de que lo observaran a él. Respondió enseguida que era el invitado del señor Pulender. Deseaba ir al comedor y que no conseguía encontrarlo. Ah, sí, dijo el criado. Todavía no hemos instalado la luz eléctrica. Ya lo sé, dijo Carr. ¿Quiere usted que le enciendan la vela con el farol?, preguntó el sirviente. Claro que sí, dijo Carr. Aquí en los pasillos hay muchas corrientes de aire, dijo el criado, y como las velas se apagan tan fácilmente, lleva un farol. Sí, un farol es mucho más práctico, dijo Carr. Mire, ya está usted todo salpicado por la cera de la vela, dijo el criado recorriendo con la luz del farol el traje de Carr. Pues no lo había notado, exclamó Carr lamentándolo mucho, puesto que se trataba de un traje negro, del cual su tío le había dicho que le sentaba mejor que ninguno. Entonces recordó que tampoco le habría venido bien el traje de la pelea con Clara. El criado, muy amable, se puso a limpiar el traje lo que se podía, es decir, por encima. Carr se daba vueltas delante de él una y otra vez, presentándole aquí o allá alguna mancha más que el criado quitaba solicitamente. ¿Por qué tantas corrientes de aire?, preguntó Carr cuando reanudaron la marcha. Porque todavía queda aquí mucha parte por edificar, dijo el criado. Ya han comenzado las obras de reconstrucción, pero eso va muy despacio, y ahora para colmo los obreros de la construcción están de huelga, como usted sabrá tal vez. Una obra semejante da muchos disgustos. Han abierto por ahí unos grandes boquetes que nadie cierra, y la corriente de aire atraviesa toda la casa. Si yo no me tapara los oídos con algodones, no podría subsistir. ¿Entonces tendré que hablarle más alto?, preguntó Carr. No, tiene usted la voz clara, dijo el criado, pero volviendo a las obras de reconstrucción, particularmente aquí, cerca de la capilla, que después será separada sin falta del resto de la casa, la corriente de aire es inaguantable. ¿La balaustrada por la que se llega a ese pasillo da por consiguiente una capilla? Sí, me lo suponía, dijo Carr. Es un verdadero ejemplar, dijo el criado. Si no hubiera sido por ella, seguramente el señor Mac no habría comprado la casa. ¿El señor Mac?, preguntó Carr. Yo me creía que esta casa pertenecía al señor Pulender. Así es, respondió el criado, pero el señor Mac dijo la palabra definitiva en la compra. ¿No conoce usted al señor Mac? Oh, sí, dijo Carr, pero ¿cuál es su relación con el señor Pulender? Es el novio de la señorita, dijo el criado. Desde luego, no lo sabía, dijo Carr deteniéndose. ¿Tanto le sorprende?, dijo el criado. No, solo quiero enterarme. Si no se conocen tales relaciones, uno puede cometer las mayores faltas, respondió Carr. Pues es extraño que no le hayan dicho a usted nada de eso, dijo el criado. Sí, en efecto, dijo Carr avergonzado. Sin duda habrán creído que usted ya lo sabía, dijo el criado, puesto que no se trata de ninguna novedad. Bien, ya hemos llegado.
Diciendo esto, abrió una puerta tras de la cual arrancaba una escalera que conducía en vertical hacia la puerta posterior del comedor, tan espléndidamente iluminado como cuando llegó Carr.